Viene, corillo, vamos a empezar. Yo lo sé, yo sí lo extrañaba pararme frente al micrófono. Ya unos días que no había grabado. Pero, corillo, ¿qué? HellDivers, déjame bajar esto, que esto se escucha como que... a lo mejor no se escucha duro, pero soy yo aquí que digo, diablo, esto se ve, ahora esto no se escucha duro, nada, y estoy ya ahí con ese yo, diablo, me estoy explotando el oído, corillo. Antes de empezar con toda la palabrería, antes de hablar, antes de tirar cualquier barra por ahí, no olviden que nos pueden seguir en donde Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, para que vean todo lo que estamos haciendo, vacilen con nosotros y sean parte del Journey 2024. Eso sí, antes de empezar, como siempre yo les digo, Happy Gaming, vamos para allá a meterle HellDivers. Así que es verdad, déjame mirarlo bien, que yo a veces digo, tiro los nombres, pam, y después me siento y digo, diablo, yo habré dicho ese nombre bien, porque siento que di un clase de disparate y después que termino la grabación, corillo, me siento, dame escuchar esto, a ver, y yo, ok, lo dije bien, pero es HellDivers 2, vamos a ver. Esto es un shooter looter sencillo. Por lo que vi así en TikTok, porque en verdad me tienen el TikTok fucking inundado, ¿me entiendes? El TikTok está que yo, mira, ya, por favor, no hay otro juego que estemos jugando. Ya, por favor, Palworld, Fortnite. Teatro que, by the way, corillo, Fortnite, Palworld. Vamos para Fortnite pronto. Pero Palworld le está dando a dos manos. Voy a checar un par de jueguitos más por ahí. Está viendo No Man's Sky. Pronto voy a ir para Omega con ustedes a vacilar para que vean literalmente lo que es el Expedition y coger todo ese igual, aunque lo voy a hacer en PlayStation, pero creo que va a ser un safe acá para jugarlo en la PC. Pues, corillo, como les estaba diciendo, vamos a bajar esto rapidito. Lo que es Palworld, ¿sabes? Literalmente Fortnite. Tenemos el Divers, que todo el mundo está hablando, ya, ese juego. Yo les voy a ser bien honesto. Para mí, lo que viene siendo estos shooter looter se me vuelve un poquito aburrido, pero algo que ha sido bien entretenido de ver este juego es el simple hecho de que es bien inmersiva la guerra. Todo lo que está pasando. Yo no sé si ustedes vieron Starship Trooper. Yo soy de esa era para allá. Y es súper exagerado. Es como que un vueltón y cayendo acá esto y el otro. Y yo, espérate, ¿esto es un juego o es una movie? Así que vamos a ver HellDivers. Vamos a ver qué es la que hay. Vamos a dejar de hablar ya. Va Sofía. Vamos para allá a ver. Esto creo que es el review. Hay un impression por ahí. Déjame ver. Perdón. Déjenme chequear aquí. Ya, yo tengo un par de cosas aquí. Estaba lo que era el review y había otro más. Déjame ver. Final Fantasy, GameSpot, HellDivers 2 Game. Es lo mismo. Vamos a ver este aquí para ver qué es la que hay. The first time my squad fought a Bile Titan was a disaster. We dropped into a hot zone. Perdón, perdón, que le di aquí cuando fui a poner bajar el volumen, perdón, vamos allá. The first time my squad fought a Bile Titan was a disaster. We dropped into a hot zone full of Terminids and lost all of our extra lives before we even found the thing. It took everything we had and more than a little luck to bring it down, but somehow we managed to do that and get the entire squad back onto our ship. Déjame ponerle la cámara que creo que esto está como que... And then we dove right back in for more. HellDivers 2 is hilarious, smartly designed, and intense, especially when you're serving up a nice hot cup of liberty with your buddies. Este juego, by the way, es cooperativo. Esto es un juego que es full co-op. Esto no es online. Ellos quieren mantenerlo así. Yo no sé si jugarlo bien solo standalone es buena idea o es bien necesario que tengas como que un partner. So, vamos a ver. Yo soy un solo player. En verdad, yo soy bien solo player. Raras veces me ven con equipo. Sí, en Fortnite estuve jugando un poco, pero me gustan los juegos donde yo puedo, que sea como un MMO y yo pueda literalmente irme a grindear, ser un tanque yo solo, tener healer, hacer cosas y no tener que depender tanto de la gente. Es bien malo cuando juegas MMO y tienes que depender del corillo para poder hacer algo. Y pues llega un momento que uno quiere como que tener esa libertad. Missions, a huge catalog of stuff to unlock, and long-term campaigns against the bugs and robots to fight in the name of managed democracy, HellDivers 2 has enough laughs, close shaves, and pure, unabashed fun to keep... Eso es a lo que voy. Se ve súper exagerado ¿sabe? Lo que es el environment. La guerra, la pelea, se ve bien exagerada. And then immediately kill all sorts of exotic life. Se ve cool. No mentir, se ve cool.
Pero voy a tener que bajar esto porque me explota los oídos esto aquí a mí. Esto es bien Starship Trooper, full. Seguro, After a Starship gut-busting Trooper. opening piece of mandatory propaganda explains that Super Earth is under attack from the robotic automatons and the legally distinct but still totally the bugs from Starship Troopers Terminids, you're dropped into HellDiver basic training. This hilarious tutorial Todavía los juegos tienen malditos tutorial. Vamos allá. mercilessly gasses you up. Eso es bien tonto, ya todo el mundo sabe que se necesita And munition. then gives you command of your own Super Destroyer spaceship. I named mine the elected representative of family values. From there, you'll head right to the front lines. Each world has multiple missions, with multiple objectives, which range from destroying Terminid eggs to activating your local nuclear-armed ICBM. Esto tiene un flowcito, viéndolo así por encimita, Warframe. Full Warframe. Regular day at the No me office digan for your que no. average HellDiver. En cuestión de cómo es el mapa, que si diferentes objectives así en el mapa, Maps are grinding, distinct vamos a ver. and unique, even on the same planet. One might have a Lo lot único of de water Warframe and hills, es while literalmente another is heavily online. forested or covered in snow. On top of that, each mission usually has a couple of optional objectives to complete, like loading a piece of artillery that you can use later. ¡Zumba! Eso se ve bien Terminating the truce exagerado. in this broadcast. Combine that with bugs bursting up from underground and robot dropships delivering reinforcements from above, and no two missions ever play out the same way. Vamos a ver, pistoleo. Es que quizás yo me aburro, Yo no soy de jugar shooter tanto, ¿me entiendes? Como que me gusta la variedad. Pero al que le gusta el pistoleo, esto es como que para los Americans, que es todo, que es, métele 200 balas a esta pistola para zumbarla nada más por zumbarla. Esto es como que el juego perfecto. And HellDivers 2 forces you to coordinate to succeed as a group. Or play smart if you're alone. Extraction complete. Pelican 1 beginning ascent. You're racing against the clock. If your mission timer hits 0, you won't be able to call in any more stratagems. Special abilities like orbital strikes or additional weapons like the railgun. Your squad has a limited number of lives too, so you have to pick your priorities, manage your resources, and choose where to spend your time. Then there are the cool little touches. For instance, Toda la sangre en la reloading ropa discards se ve any cool. remaining A rounds you rayo. have in a clip. If your leg takes damage, you won't be able to sprint, and if your arm is injured, you'll be less accurate. Oh, si te dan el pie, empiezas a cojear la mano. Está nice. These details make sure you're always thinking about how to best face the horde around you. HellDivers 2 is also generous with the rewards that you can buy on your Super Destroyer between missions. Don't have a cool weapon? You'll probably find something fun to use temporarily during a mission, and then be able to afford a better gun of your own after a few rounds. One of my favorites Normal, is uno the empieza en estos anti-material juegos rifle. bien mierda, An ¿sabes? anti-armor Como que con unas behemoth that lets pistolas you bien take on porquería huge vas haciendo biosphere bugs grinding. without ever getting close to them, and that's handy because they can kill you in a single volley if they do. And then there's the railgun. You simply point it at a problem and the problem becomes a puddle at your feet. Sometimes there are even special events that give a specific stratagem to every HellDiver for a limited time. You don't get to keep any weapons you pick up on the map once the mission ends, but trying them out by finding them or during special events is a nice way to test them before unlocking something permanently. En verdad que sí, yo siempre como que... si el juego te da la oportunidad de probar alguna pistola antes de comprarlo, hacer el gasto, hello, pruébalo. Porque a veces uno gasta points o cosas. Yo a veces si es un juego que me limita en los puntos que tengo que gastar para los skills, hago un pequeño research, corillo. ¿Por qué no? No me voy al gareta ahí. Después, diablo, no puedo hacer esto. Tengo que ahora resetear. O tengo que ahora hacer esto. Diablo. Y todo el mundo sabe lo malo que es One of the eso. ways you'll do that is through a battle pass. Yes, there's a paid Tiene version Battle with lots Pass. of weapons and armor, but Esto there's tiene also a Battle free Pass. one with Wow. even ¿Qué no tiene Battle Pass? ¿Qué shooter no tiene Battle Pass? more Díganme. stuff. And you can also just unlock gear the old-fashioned way by completing missions. The free pass alone gives you almost enough premium currency to upgrade to the paid version, and you can find more during missions if you explore enough. It also sports what might be HellDivers 2's best weapon, the Breaker, a fully automatic shotgun that treads Terminids and automatons alike.
Ah, no, pero eso no parece una The shotgun. Premium Battle Pass doesn't have cool exclusives. I love the Explosive Liberator, a high-powered version of the basic Liberator assault rifle, but you don't need them to succeed. Meanwhile, stratagems and ship upgrades can only be purchased with in-game currencies you earn by completing mission objectives. Eso es lo normal, qué sé yo, para comprar tonterías, que hagan misiones. Eso. El pistoleo, por lo que he visto, no es que hay un pistoleo tan exagerado. Lo que hay es, vuelvo y digo, es que se ve bien lindo. A lot of these can make a huge difference in how you play. One of the first things I earned was the ability to call in a stationary turret that automatically blasts away. Eso obvio, aquí debe ser de las mejores cosas. ¿Por qué no? Mira, si esto es Hordes y un light machine gun para mí, hecho que no se te acaben las balas. Y eso. It's a legitimate game changer when you have to hold off a swarm. I've since upgraded to the Mortar Sentry, which I never leave the elected representative of family values el mortal. without. Diantre, mira. You can unlock every stratagem currently available at level 20, which took me somewhere around 30 hours to hit. Progression definitely slowed down as I got closer to that point, but levels still feel like they're coming when I want them to, especially when I play at higher difficulties. If there's a downside to this, it's that there's so much stuff to unlock that it's tough to decide which things to get first. Some are Pero el Bebo noticeably better than desbloqueó un par de others cosas. too, but El again, Bebo, HellDivers 2 ay never feels bendito, like it's este trying le to metió trick you into caliente, este le spending gustó el money for shooter, something sí. you don't know if you'll want. Vuelvo y digo, In an era of nickel and diming, the fact that you can comfortably ignore the paid by the way, tiene un montón de cosas. No es que no tiene nada este juego. O sea, estamos hablando que esto es un jueguito que, mira, tiene cosas para comprar. By the way, creo que todo esto lo vas desbloqueando y puedes usar diferentes estrategias, cosas, lo que es los centros, por lo que estoy viendo. So, es entretenido. El punto es qué tanto te diviertes tú estando en un shooter, disparando, ponle... ¿Cuánto es el tiempo que más tú puedes estar? Mira, se me desconectó. Ah, ok. ¿Cuánto es el tiempo? 100 horas. Yo después de la... Les soy honesto, después de las 100 horas en un shooter me canso. Battle Pass entirely? Es más, ponle 200. Necesito un break. Necesito un break. You'll need every stratagem an ounce of teamwork you can muster to defeat the foes. Pero por eso digo, and there's a ton. Este año, obvio, si puedo jugar la mayor cantidad de juegos, variedad que pueda, lo voy a hacer. Porque, les soy bien honesto, este 2024 decidí no criticar tanto, como que darme la oportunidad de explorar cosas nuevas, chilear más. Salió algo, vamos a verlo, ¿no? Vamos. Salió un juego de esos Early Access, vamos a probarlo, ¿por qué no? Vamos a ver qué es la que hay. Y déjenme decirle que la competencia está dura. Esto es un Early Access, by the way, hasta donde tengo entendido. Esto no es un... si no me equivoco, esto no es el resultado final, es lo que me dijeron. So, esto incluso yo lo vine a ver los otros días y TikTok que me lo inundó, como le dije. Y yo, concho, porque yo estoy tan metido en Palworld que yo, como no salimos tan rápido de Palworld, corillo, ¿cuánta gente ya se fue de Palworld a jugar HellDivers? Así, ¿sabes? Los juegos están como la música, sale un juego cada todos los meses y yo a veces digo, bueno, pues vamos a jugar lo que se pueda. Así que este juego prácticamente para mí fue como que eso, como que diablo, pero qué rápido, si apenas no llevo ni un mes en Palworld y estamos hablando de HellDivers, pero estos juegos no son el típico juego que yo juego, no les voy a mentir. Lo que sí me gusta cuando a veces hay juegos que yo no los juego, pero los veo en streaming, veo videos y me encantan y digo, ese juego es un 10. Pero tú no lo juegas, papi. Ok, yo no lo juego. Pero es que hay una comunidad que lo juega y nada más de yo verlo, yo me entretengo. Y cuando hay un juego que es entretenido de ver, para mí es yo le doy un 9. Porque el juego te gana nada más con tú verlo. Y esto es un juego de esos que te gana con tú verlo. Armored bugs that will charge you. Lo que pasa es que ya yo me conozco, que yo después de las 100 horas y pico aquí me voy a aburrir. Pero las áreas se ven bien. No les voy a mentir, las áreas se ven bien. Se ve bien inmersiva la guerra, se ve bien cool. HellDivers 2 forces you to plan a strategy, coordinate with your teammates, and then think on the fly once things inevitably go wrong. Que se ve bien, es que se ve bien. Yo estaba en TikTok viéndolo y yo estoy aquí entretenido. No le voy a mentir, ¿por qué no? ¿Sabes? Lo que él dice, hay tanta cosa para entretenerse, como él dice, airstrike, cosas, a veces te puede escalar un boquete, pasó algo.
literalmente es una guerra. Tienes que estar bien pendiente al environment porque puede pasar cualquier cosa. Y me encanta porque es que eso parece una guerra de verdad. Has to be played with friends to get the best experience. Okay, None of the difficulty levels scale to your player count, so you'll only really have a chance alone at the lower end of its 9 options, which will slow your progression. When played with friends, though, HellDivers 2 sings. Ah, tacho, aquí me perdieron. There have Me also been perdieron. some performance issues around its launch, with iffy matchmaking and post-match rewards that don't. By the way, ¿vieron eso? Voy a darle para atrás. Porque quiero hacer un pequeño detalle aquí. ¿Vieron esta mesa? ¿Vieron esto aquí? Esto es el área de inicio de Marvel's Avengers. ¿Qué tú me dices? No, yo no te creo. Esto vamos a darle un poquito más para atrás aquí que se ve mejor. Miren la escalera. El que jugó Marvel Avengers. Mira para allá. Vamos a ver esto. Olvídate de eso. No te lo cojas tan personal. Lo mismo, lo que cambiaron fue atrás, lo que se ve, qué basura. En verdad, vieron haber hecho algo diferente, les soy bien honesto. Funny? Absolutely. But not a good way to fight the foes of Super Earth. Thankfully, these problems have gotten rarer as patches arrive, but they aren't 100% solved yet. None of it stops HellDivers 2 from being a ton of fun. I love the way it delivers little pieces of lore through funny propaganda videos on your Super Destroyer. So next time you find yourself unable to run, aim, or stay Bien, 18 está ahí, se ve la 18. Watch a few and you realize we might be the baddies. That's the stuff. It's also intentionally over. Qué curioso, él dice ahí. Hay una propaganda en la nave y hasta te hace pensar que somos los malos. ¿Qué? ¿Qué es eso? Vamos a ver esto. Kills 492. Diablo, el bebo anda al garete. Oíste, 18, 6. Es que estos son bajitos. Shotfire 849. Diablo, suma todas estas cosas. Team Use, Accidente 3. Oye, Ceruel. Papi, muy bien. 0 accidente. Samples esto no sacaron nada. Esto es cachorro de vago. Stretch Gems U, ok, melee kill 0. Esta gente no cree en el melee. Times Reinformance 111. Friendly Fire. Vamos a ver, estas cositas son cool. Si tú ves quiénes son los. Mira, papi, tengan cuidado que aquí tenemos a alguien que le meta al equipo. ¿Quién es? No quiero decir nombre, van a ver los stats cuando salgamos. For the top that it's impossible not to smile. The existence of high casualty missions implies the existence of low casualty missions, and we can take some solace in that. HellDivers 2 has my regular squad and I shouting things like, lo único "What's up, those malo, robots could use deja some que freedom," termine ahí. Ok, while vamos a ver playing. esto. Area Secure, eso está cool. En verdad el juego se ve cool. And I always laugh when an airstrike turns my Helldiver into nothing but a bloody torso wearing a cape. I also love that death means you get a new Helldiver with a new voice. There's so many little details like this that make HellDivers 2 special. Yo no les voy a mentir, HellDivers 2 se is ve the rare bien. modern multiplayer game that does almost everything right. It gives you a ton of freedom, feels fantastic to play, and has a smart progression system that doesn't push you toward paying real money. It manages to keep its missions fresh by introducing a lot of enemies, modifiers, and objectives, and varying them in interesting ways. There are some matchmaking and performance issues that still need to be worked out, and you can only go so far by yourself or with random players. But if you've got a solid squad, it's an incredible time, and certainly one of the most fun multiplayer shooters I've played in years. Now, if you'll excuse me, I'm gonna pour myself a nice. Viene, vamos para allá. Corillo, la real. ¿Sabe? El juego no se ve mal. Incluso las veces que he estado en TikTok roleando y lo veo, me quedo ahí. ¿Tú me ves? Yo, bueno, vamos a relajarnos. Vamos a buscar un cafecito. Vamos a aprender y a disfrutar de HellDivers 2. El juego es súper entretenido. Es que visualmente los bosses esos, o sea, las cucarachas gigantes, como lo quieras llamar, los insectos, como Starship Trooper. Tiene una mezcla. Para que ustedes tengan una idea, cuando yo lo vi,
La primera vez, aunque tiene un parecido a Warframe en cuestión de lo que es el roadmap por ahí, pero me recordó mucho a Battlefront. Y hay gente que dice que sí, corillo. Incluso los planes también. Eso fue una mezcla como que de esos dos, pero estamos hablando que estamos corriendo un nuevo engine visual, un nuevo engine para crear videojuegos donde es más inmersivo, donde se puede hacer las cosas, ¿sabes? Se siente mucho más fresh el combate. Y este juego es ver una movie. Yo no les voy a mentir. Eso es ver una freaking movie. Corillo, vamos a estar viendo un par de cosas más por ahí. Tengo que ver literalmente Final Fantasy VII, que se ve... Hace tiempo yo no me aventuro a jugar Final Fantasy. Llevo, sin mentirle, el último Final Fantasy que jugué fue el 15. Y llevo muchos años que... Bueno, jugué a Real Reborn, luego jugué el 15 y no jugué más Final Fantasy. Como que me retiré. Dije, no voy a jugar más nada. Pero he estado viendo Sephiroth y no les voy a mentir. Lo más que a mí me encanta de Final Fantasy 7 es Sephiroth y Cloud, ¿sabes? Esa batalla que para mí no termina, que nunca ha terminado y que yo espero que no termine, porque es que es súper entretenida. Se puede usar a Sephiroth por lo que vi un cantito por ahí. Así que lo voy a ver. ¿Por qué no? Corillo, no dejen de seguirnos en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter para que vean todo lo que estamos haciendo. Vacilen con nosotros y sean parte del del Journey este 2024. Voy a seguir por ahí viendo un par de cositas más. Tengo que jugar, tengo que grabar. Así que los veo en el próximo video. Antes de irme, como siempre, ya les digo, Happy Gaming. Los veo, corillo, cuídense.